Vamos a cambiar de asunto porque cada día, afortunadamente, es menos tabú hablar de un problema que afecta ya a un 25% de la población joven, la salud mental. Un colectivo en el que la primera causa de muerte es el suicidio. Su prevención sigue siendo aún muy escasa y su diagnóstico tardío. La Fundación Santa María La Real, con sede en Aguilar de Campo, lleva desde 2013 desarrollando lanzaderas de empleo que profundizan en la relación existente entre la salud mental y la empleabilidad, algo de lo que se habla bastante poco. Hoy se ha celebrado un encuentro en el CES, en Valladolid, en el que se ha presentado el informe de salud mental joven en Castilla y León con un gran titular. El 60% de los jóvenes que están en desempleo está en riesgo de sufrir esta enfermedad. La encargada de hacerlo ha sido la directora de Empleo e Inclusión Social de esta fundación, que es Natalia Serrano, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hay dos datos que de forma aislada son preocupantes, pero entiendo que si los juntamos lo son aún más. Uno es que el 20% de los jóvenes entre 16 y 29 años está en desempleo. Tenemos la tasa de empleo juvenil más alta de Europa, después de Grecia. Y el otro es que el 59% de los jóvenes reconoce haber tenido algún problema de salud mental en el último año. ¿Hay una relación directa entre un porcentaje y el otro? Bueno, al final el desempleo, efectivamente, esos porcentajes de desempleo llevan la consecuencia de que al final estas personas cada vez tengan más problemas de salud mental, ¿no? Este estudio justamente que hemos elaborado desde Fundación Santa María la Real pone el foco en la relación de cuál es el desempleo de la población joven, que como bien dices está en unos índices muy altos, es un dato que realmente es un problema a nivel social y por otro lado, como esto cada vez más se está relacionando con esta problemática de salud mental. Hay un dato también muy alarmante y es que, como decías, es la primera causa de mortalidad juvenil en España, también lo es en Castilla y León, y hay una relación directa no solamente con la situación de desempleo, sino también con la situación de precariedad laboral. Es decir, ahora nos encontramos en una situación en la que los jóvenes pueden acceder al mercado laboral, pero incluso en esas ocasiones también presentan cuadros de salud mental deteriorada. Claro, porque claro, es complicado estas generaciones de ahora, que lo han tenido absolutamente todo, que de repente estén en esa situación de precariedad laboral, incluso a veces de pobreza, ¿no? Trabajando. Sí, efectivamente. Ahora hablamos también de esa pobreza dentro de personas asalariadas. Hablamos muchas veces de condiciones de jornadas laborales más reducidas. Esto lo hemos visto en el estudio y se ve claramente que afecta especialmente a las mujeres, en el caso de Castilla y León. Pasa a nivel nacional, pero especialmente en Castilla y León las mujeres se ven más afectadas por esta precariedad y esto da lugar a una situación también de desesperanza y de falta de perspectiva vital, ¿no? Esto es realmente lo grave y lo preocupante y que después, como decía, pues puede desencadenar en enfermedad mental más grave, ¿no? Como son cuadros de depresión, de ansiedad o de estrés. ¿Y qué trasfondo hay en el que sea la mujer la que más sufre este tipo de patologías? Bueno, aquí se dan varios factores. Hay un factor que es más a nivel nacional o incluso europeo, y es que las mujeres en edad de ser madres, a partir de los 30 años sobre todo, entran en el mercado laboral o han podido entrar en el mercado laboral, pero una vez se produce esa situación es muy difícil volver al mercado de trabajo y también hay a veces un rechazo, ¿no? en esa etapa en la propia contratación. Por otro lado, además, si analizamos los datos de la ocupación femenina, por ejemplo, en Castilla y León, vemos que está también en ciertos sectores como servicios y a veces en un tipo de mercado laboral un poco más precarizado que en el caso de los hombres. Hay un dato también interesante, que estos problemas de salud mental entre los jóvenes se acrecentan sobre todo en el mundo rural. ¿Por qué? Sí, bueno, en este caso también el estudio ha arrojado luz sobre esto y es que además hay que tener en cuenta que Castilla y León es la principal comunidad autónoma en cuanto a población rural, ¿no? En este caso un 10% de las personas encuestadas, o sea, por encima, un 10% por encima de la media en zonas más urbanas, presentaba mayores problemas, ¿no?, de salud mental. ¿Esto a qué se puede deber? Bueno, pues en una de las razones es el aislamiento que produce muchas veces el vivir en una zona más rural o la falta de acceso a recursos. También tiene que ver con el tipo de clase social que muchas veces se encuentra en zonas rurales. En el estudio también encontramos una relación de estas situaciones de mayor predisposición a la enfermedad mental en clases sociales más bajas.
Aquí hay que llamar la atención también sobre la dificultad que tienen los jóvenes y las jóvenes de Castilla y León y en general en España para acceder a servicios públicos de salud mental. Es un servicio que en un entorno privado es muy caro. Apenas en la salud pública, imagino que en este caso y además lo sufren igual, ¿no? Pagar a un psicólogo o una psicóloga es muy caro, no está el acceso de todo el mundo. Dentro del proyecto que enmarca este estudio, que es la Plataforma para la Salud Mental y la Empleabilidad Juvenil, que tiene un marco a nivel nacional, gracias al apoyo también del Ministerio de Derechos Sociales, hemos puesto al servicio también de todos los jóvenes, en este caso también de Castilla y León, servicios gratuitos de atención, también un poco con una llamada para que aquellos que quieran hacer uso del servicio pues lo puedan hacer. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues si nos están escuchando alguno, ¿hacia dónde tiene que dirigirse? Lo pueden hacer a través de la web del proyecto, que es la Plataforma para la Empleabilidad Juvenil, y bueno, pues ahí encontrarán también pues toda la información, recursos gratuitos y la posibilidad de ser atendidos por profesionales de la Fundación que les guiarán un poco en este proceso. Está muy bien eso que hacen, pero claro, ¿quién realmente debería impulsar y proteger a los jóvenes que tengan problemas de salud mental? Bueno, este es un problema que es multifactorial realmente. Como hemos dicho, por un lado tenemos a los servicios públicos y ese fortalecimiento de los servicios de salud mental, que es un reto pendiente de país y de comunidad autónoma. Por otro lado también hay una parte de concienciación por parte de las empresas en entender también un poco cuál es la situación, ¿no?, en la que nos estamos encontrando, porque este no es el objeto de estudio, pero sí que hemos empezado a ver indicios también sobre cómo estos problemas de salud mental también afectan a gente trabajadora, ¿no? Y esto es una tendencia, bueno, pues de cómo el estrés y la ansiedad es algo que está yendo a más a nivel mundial, pero también en España y en Castilla y León, por supuesto. Y por lo tanto ahí también hay un trabajo de concienciación de las empresas y por último del tercer sector, que también representamos en este caso desde la Fundación, para poder diseñar proyectos que tengan en cuenta esta perspectiva. Una de las líneas que hemos marcado dentro del proyecto también es la capacitación a profesionales que muchas veces se encuentran con situaciones de orientación laboral, pero para los que a veces no tienen los recursos suficientes para identificar estas problemáticas y abordarlas directamente en estos recursos de acompañamiento que ofrecemos. ¿Y qué pueden hacer las empresas para prevenir todo esto? Bueno, hay una primera y no sé cuestión... si lo hacen o no hacen absolutamente nada, dependerá, me imagino. Sí, hay una primera cuestión que, no tanto en este estudio, pero en otros estudios que hemos diseñado, sí que hemos detectado, por ejemplo, en este punto de la perspectiva de género, las políticas de conciliación son una materia pendiente, el teletrabajo que ha llegado bueno, pues a muchas empresas, es verdad que no se ha desarrollado de la manera que todavía puede desarrollarse y eso puede dar lugar también a una mejor conciliación de la vida laboral y familiar que afectaría de manera muy positiva a todo este tipo de situaciones. Cuando hablamos de salud mental ante un problema de empleabilidad, el primer síntoma que es, entiendo que la frustración, ¿no?, de sentirse, en fin, que no vale uno para nada, ¿no?, porque no encuentra trabajo, porque hace miles de entrevistas y no le fichan en ningún sitio. Sí, primero hay una sensación de desmotivación, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de que los jóvenes están desactivados o dónde están los jóvenes, bueno, pues hay una situación que empieza teniendo una falta de cobertura de expectativas. Muchas veces hablamos también de personas que tienen estudios, no solamente, aunque afecta más a personas con estudios bajos y medios, también afecta a personas con estudios, incluso a veces personas sobrecualificadas. Esa sensación de estar haciendo mucho esfuerzo para encontrar empleo, no encontrarlo, pues bueno, pues genera esa desmotivación que luego deriva en situaciones de ansiedad y que, como decía antes, acaba derivando muchas veces también en cuadros depresivos. Eso desactiva a la persona y hace que sea muy difícil que después pues, podamos encontrarla pues, buscando empleo, porque a veces hasta se desactiva, ¿no?, esa búsqueda de empleo. Esa es la labor que podemos hacer muchas veces desde las entidades sociales y también, como decía, animar así jóvenes que nos están viendo, pues que animarles a que hay recursos que están apoyando esta situación y que son efectivos. De hecho, el estudio, uno de los datos interesantes que concluye es que cuando un joven pasa por un programa de empleabilidad, esa situación, esa salud mental mejora y podemos activar realmente, por lo tanto está demostrada, digamos, esa eficacia. Natalia, por primera vez tenemos un Ministerio de Juventud y de Infancia, al menos se llama así, eso es importante, me imagino. Me consta que tienen muy buena relación con el secretario de Estado, que les está ayudando en ese sentido. ¿Es prioritario para el Ministerio este asunto y qué le parece que se haya creado un ministerio con este nombre?
Bueno, pues empezando por el final, que se haya creado un Ministerio de Juventud y poner el foco sobre la problemática de juventud, me parece que es una buena iniciativa, al menos para concienciar también y poder poner una línea de acción sobre esa parte, ¿no? Respecto a cuáles son las líneas o cuál es la perspectiva, pues bueno, pues de momento nosotros es verdad que trabajamos de manera muy independiente, somos una entidad privada, y cuando participamos como el resto de entidades en convocatorias de este tipo, pues lo hacemos proponiendo soluciones como esta, ¿no? Analizando un poco cuál es la situación, bueno, de lo que nos arrojan los datos. Este tipo de estudios sirven justamente para diseñar las políticas, también en el tercer sector, que sirvan para acompañar esas estrategias. De momento, la verdad es que al respecto de la Secretaría de Estado no te puedo añadir mucha más información. Antes de pasar, para que también los periodistas le hagan alguna pregunta, le quería preguntar si esta sensación o estos problemas de salud mental por falta de empleo es algo que se ha empezado a detectar en los últimos años, si esto es algo habitual. No sé si en mi generación, cuando no encontrábamos trabajo, nos frustrábamos de esta manera. ¿La gente joven de ahora se frustra más rápidamente que sus padres, sus abuelos? No, no creo que sea eso. Hay por eso de la generación blandengue que se dice tanto, ¿no? Sí, la generación de cristal, ¿no? Sí, yo creo que hay una parte, no estoy de acuerdo con ese término porque creo que no invisibiliza, vamos a decir, ¿no? Cuál es la realidad que el problema existe, claro. Que se soporta en datos, y además este estudio yo creo que contribuye también a cambiar un poco esa visión. Hay una realidad de mercado de trabajo, hay una realidad de desconexión de oferta y demanda. Esto sí es también una problemática real. Muchas veces los itinerarios formativos en educación o en otro tipo de formaciones terminan y acaban, y esa concepción de la formación no se ha modificado, ¿no? En el empleo, o para estar activamente empleado, hay que pensar en que la formación es algo constante. No voy a terminar una formación, voy a encontrar un empleo para toda la vida. Eso ha cambiado, ha roto esas estructuras que son las estructuras de búsqueda de empleo que efectivamente otras generaciones sí que podían aspirar. Eso ya no existe. Entonces, ese nivel de incertidumbre a la que los jóvenes de hoy en día se tienen que enfrentar, ese cambio drástico también que está sucediendo a nivel industrial, ¿no? Y que está poniendo en jaque todas las profesiones que van a necesitarse en el futuro, pues hace que sea muy difícil, efectivamente, para muchos jóvenes encontrar ese empleo, y que efectivamente hay más problemas de este tipo. También se nombran de una manera distinta, hay más conciencia en lo que significa la salud mental en las personas. Es que también el trabajo somos muy conservadores a veces, queremos estar en el mismo puesto toda la vida y eso sí parece difícil. Vamos a ver qué le preguntan nuestros compañeros. Carmen. Bueno, Natalia, permíteme que te tutee, también que te felicite, porque creo que es un trabajo, una investigación bastante pionera, o sea, en un campo en el que no se ha trabajado mucho. Y entonces, a partir de eso también, ahora mismo, ¿qué tipo de seguimiento o de continuidad le vais a dar a este estudio? Bueno, como os decía, este estudio se enmarca dentro de un programa que está a nivel nacional también. Entonces, dentro de ese marco vamos a tener un congreso también a final de año que pondrá el foco ya no solamente en Castilla y León, sino también un poco en todo el resto de comunidades autónomas. Esta plataforma y estos recursos también van a estar disponibles durante todo el año, y luego nuestro objetivo también es que estas conclusiones sirvan para desarrollar proyectos, innovaciones en el caso de Castilla y León. Hoy, en la presentación del estudio, hemos podido unir también las visiones de la Universidad de Valladolid, del Consejo Económico y Social, de Execil, bueno, digamos, de toda la parte pública también, de la Junta de Castilla y León, con la idea de que todas estas conclusiones sirvan para hacer propuestas de mejora en los programas, ¿no? Siempre que desde la Fundación desarrollamos una investigación de este tipo, tiene una visión totalmente aplicada. A veces nos quedamos con el dato y nos podemos quedar ahí, ¿no? Pero la intención es que esto sirva para poder poner el foco en esta problemática y diseñar proyectos que vayan a atender esta situación. Guillermo. Buenas noches. Yo quería preguntarte, estabas hablando de que en los últimos años sí se visibiliza más todo este tema de la salud mental, que creo que todos estamos de acuerdo en que supone una lacra. Probablemente sea la gran pandemia de nuestro tiempo, no solo con la gente joven. Yo estoy muy de acuerdo contigo en eso de la generación de cristal. Yo creo que es muy preocupante que afecte a los adolescentes, pero estamos viendo a mucha gente de mediana edad y mayor que tiene una situación mental muy difícil, muchas veces por la soledad.
Vosotros que habéis hecho este estudio, este gran trabajo, mirando precisamente la situación laboral, yo quería preguntaros si os habéis retrotraído lo suficiente como para saber de dónde parte esta situación tan difícil que pone en precario la salud mental. Es decir, ¿se debe solo al empleo? ¿Se debe solo a la soledad? ¿Es una mezcla de todas ellas o hasta dónde habéis conseguido detectar? El objetivo de este estudio era justamente indagar en una relación que a veces pasa desapercibida, ¿no? Y es cómo toda esa panorámica de problemas de salud mental, que efectivamente está como muy extendida, está muy identificada, tiene una relación directa con la falta de oportunidades, con la falta de empleo e incluso, como decía antes, con personas que están empleadas, jóvenes que están empleados en situaciones precarias. Lógicamente, esto también deriva, y también lo comentábamos en el estudio, de la situación de pandemia. Eso también ha hecho mucha mella dentro de la salud mental, pero sobre todo yo creo que la interesante, tanto en el estudio como un poco en dónde poner soluciones más eficaces a la causa de esos problemas de salud mental, es en entender qué papel ocupa el empleo dentro de la vida de las personas. El empleo no solamente tiene un papel económico o de retribución, tiene un papel fundamental a nivel de identidad en las personas y a nivel de socialización. Cuando una persona está desempleada, se genera un aislamiento social que provoca esa soledad no deseada, que, como decías, no solamente está en personas mayores. De hecho, el estudio también arroja algunos datos sobre esta cuestión. Cada vez los jóvenes se sienten más solos y se sienten con menos apoyo social. Entonces, esto es fundamental, entender el trabajo no solamente como una manera de percibir ingresos, sino también pues bueno, qué lugar ocupa en nuestra vida y en nuestro desarrollo personal también. Justino. Da gusto hablar de estos temas y no hablar de no visibilizar otros Hay que hablar problemas. de todo, Justino, ¿qué le vamos a hacer? Me gustaría saber si habéis detectado en vuestro trabajo el problema que hay de estigmatización de la salud mental en las empresas, y si el hecho de que esté tan estigmatizado la salud mental lleva a que el joven trabajador no se atreva a llevar ante la empresa ese problema por el miedo al despido. Bueno, no hemos indagado en ese punto, pero es verdad que es muy interesante. Eso sería un segundo estudio donde podríamos ahondar efectivamente en qué pasa cuando el joven pues está en una empresa y pueden darse esas situaciones. Es verdad que aunque hay mayor conciencia, ¿no? Ya no nos sorprende que una persona vaya a terapia o vaya al psicólogo, casi está hasta, bueno, es como esta persona va por el buen camino, al menos está en terapia, ¿no? Entonces, en ese sentido es como hay un mayor reconocimiento de esa parte, pero es verdad que bueno, pues ahí hay una línea para indagar, ¿no? En cómo el hecho de que una persona reconozca situaciones de estrés o incluso bajas laborales que puedan tener que ver con situaciones de salud mental podría afectar. Ahí no tenemos datos, pero me parece una línea interesante para profundizar. ¿Algún dato más de esta encuesta, de este estudio, que le haya preocupado, que le haya alarmado? Más allá de lo que estamos hablando. Sí, o sea, por no alarmar más, porque es verdad que son datos como no son muy, en este sentido, no son como muy positivos. No son muy positivos, quiero. Pero lo son a la vez, porque van a ayudar a mucha gente. Sí poner un poco más el foco en la posibilidad de soluciones, ¿no? que tenemos ante esta situación. Yo creo que, como decíamos antes, hay una mayor conciencia sobre la situación de la importancia de la salud mental en todo el mundo, pero especial también en las personas más jóvenes. Y hay sobre todo también una oportunidad en el trabajo que podemos hacer también a nivel social de manera coordinada. La plataforma es un proyecto que también ha nacido con el ánimo de unir la perspectiva pública, la privada y la de la ciudadanía, y estamos consiguiendo desarrollar soluciones y haciendo propuestas. Yo creo que nos tenemos que quedar con que se pueden todavía hacer muchas cosas para revertir estos datos y, como decía, también lanzar un mensaje a la población joven que pueda estar recibiendo estos datos, pues animarles a que sí que hay una esperanza. En Castilla y León hay empleo, tenemos que encontrar la manera de vincular, como decía, esa oferta y la demanda y también esa confianza en los proyectos de empleabilidad que se están lanzando desde administraciones públicas y desde entidades del tercer sector y que están disponibles para que estos jóvenes puedan ser
acompañados en esa búsqueda de empleo y estas situaciones se reviertan. Pues Natalia Serrano, qué importante que las fundaciones privadas, y subrayo lo de privada, como Santa María la Real, tengan esa vocación también social y esa vocación casi de servicio público muchas veces. Gracias, estará con nosotros de nuevo cuando haga el siguiente estudio, que ojalá sea pronto. Gracias, de verdad. Muchas gracias.